Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, soy el Guardián de la Noche y aquí está conmigo el doctor Enrique Palacios. Hola, que ¿qué tiene tal? ¿Cómo tache estás? porque el jueves pasado no vino y ya tiene, ahorita le pusimos tache en la lista de presencia de lista, no vino el jueves. Así es que si usted quiere reclamarle, llámenos al 213-7482 o 213-7105 y reclamarle, doctor, porque estuvo ausente. Oye, o que lancen su pregunta, Sí. porque el tema de hoy está maravilloso. A ver, cuénteme. Excelente. Dígame, ¿cuál es el Fíjate tema? que el tema de hoy es precisamente crónica de una adicción. Anunciada. ¿No? Pues anunciada porque se anuncian Pues, las... es que tiene el sentido. Crónica de una adicción habla de que una adicción tiene una historia natural para construirse. Sí. O sea, no es de la nada, no es azarosa, no es fortuita. O sea, la adicción la trae uno en el ADN o nace después de eso. Las dos cosas, hay un factor genético, Vámonos, ahí está. o O sea, pero el factor ambiente cuenta mucho. Cuenta muchísimo el factor ambiente, el factor social, psicosocial, familiar, la crianza, sí, cuenta sí, mucho. Sí. Claro. Y por lo tanto, ¿se puede construir una adicción? Sí. Y de hecho lo hacemos los padres sin darnos cuenta. Así es. Es lo que te iba yo a preguntar ahorita. Creo que la pregunta al principio que te hice no es que fuera que estuviera en el ADN, sino que realmente los padres sin querer lastimar a los hijos, pero pueden provocarles una adicción, ¿no? Sí, pueden educarlos o criarlos para ser dependientes, primero Sí. emocionales y secundariamente son lábiles, frágiles ya ante otro tipo de dependencia. Recuerden, la madre de todas las adicciones es la adicción emocional. Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, Crónica de una adicción nos habla precisamente cómo podemos formar un adicto. Algunas personas podrían decir, bueno, que no se trata de lo contrario Sí. aquí en Juvenix. ¿Cómo prevenir las adicciones? Tiene un porqué. Si lo contestas, tienes un premio de consolación. Dígame, cuénteme. A ver, contéstalo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué hablar de cómo hacer una adicción y no hablar de cómo prevenir una adicción? Porque en todos los programas te dicen cómo prevenir una adicción. En todos. ¿Por qué crees que tengamos que hablar de cómo se hace una adicción? Porque ahí es donde nace el problema, en cómo lo formamos, cómo lo hacemos. Lo otro ya es buscar el remedio, ¿no? Pero cómo es que nace primero, eso es lo que hay que ver primero, ¿no? Correctamente bien contestado. Tiene usted 1 kilo de tacos. Una licuadora. ¿No? Una licuadora. Una licuadora. Como Pelayo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de lo que Pelayo sube? Claro, en la conciencia de los procesos de salud de enfermedad, nosotros normalmente queremos a veces prevenir cosas que no sabemos que tenemos o que no aceptamos que tenemos. Claro. La prevención de la diabetes no empieza cuando es diabético. No, por supuesto. La prevención de la diabetes empieza cuando el niño nace. Claro. ¿Cómo le vas a enseñar a comer? Y tú te preguntarías, bueno, ¿y cómo come mi papá? ¿Y cómo come mi mamá? Mi mamá y mi papá saben comer. Sí, de ahí viene todo, del principio, ¿eh? ¿Sí te das cuenta? Bueno, crónica de una adicción precisamente consiste en, primero conozcamos cómo se hace el proceso, cómo lo hace mamá y cómo lo hace papá para construir a un niño que está predispuesto a ser adicto, y déjame darle todas las demás opciones. Puede ser adicto, puede ser un joven depresivo con intentos suicidas, puede ser un joven con problemas alimentarios, ¿sí? Con trastornos de la alimentación,
puede ser un joven con problemas de personalidad, puede ser un joven con problemas delincuenciales, ¿sí? De conducta grave, ¿sí? Ahora, esto no tiene nada Y que el ver, otro. Doc, perdón que te interrumpa, no tiene nada que ver que el papá haya sido alcohólico o la mamá ya, sino independientemente de eso, ¿sí? También puede nacer de otra manera emocional otro tipo de adicción, ¿no? No quise querer el alcoholismo. Sí. Hay que recordar que sí hay elementos genéticos para heredar o para tener esa condición genética para el alcoholismo o para algún tipo de drogas. Porque yo he escuchado Pero papás... hay que recordar que la herencia es cruzada, puede ser cruzada. Claro. Cruzada quiere decir que puede ser el papá adicto a una sustancia y el hijo puede ser adicto a alguna otra cosa. Claro, ¿cuántas veces hemos escuchado que el papá dice, yo chupaba, pero no me drogaba? Ey. ¿No es cierto? Tú Que no se enoje, doctor. Tú que tampoco, no me ¿qué haces con eso? que no golpee, Miguel. No haga yo cosas así. Que no use usted el chipote chillón. Perdón, el chipote chillón. Tengo adicción a eso. Sí. Yo debería de haber Usted sido es juez. Sí. Juez. Bueno, ni en mi propia casa. Sí. Bueno, en ese sentido, el otro, el más actual de todos los procesos estos de construcción o de involución del comportamiento humano, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Esta nueva generación de jóvenes que no tienen un proyecto o un sentido de vida. Y qué difícil, ¿eh? Esta nueva generación de niñotes, bebotes, ¿verdad? De estas Pero ¿quién hizo eso? Pues papá y mamá. Ahí está, todo tiene que ver con la crianza, ¿no? Papá y mamá, que son ya señores ya de 25, 30, 35, 40 años y no estudian y no trabajan y son mantenidos por papá y mamá. ¿Que son los ninis? Bueno, se Parte les de conocen algunos de ellos como ninis, pero yo recuerdo que ya desde antes había. Sí, yo también, desde mucho antes. Desde mucho antes, pues el famoso hijo de mamá, ¿no? Se daba mucho en la provincia. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, te estoy hablando de la época de los 90, fuimos a una parte en Celaya, donde íbamos a ver unos artesanos que hacían algo, y salieron 3, 4, así como tú dices, 3 chabelos. Como tú. 3 chabelos, ¿no? Si eran grandotes, pasguatones, y les decíamos, ¿tú qué edad tienes? Pues yo tengo 40 años. 40 años. ¿Y dónde vives? Aquí, en casa de mis papás. ¿Y qué haces? Pues aquí estoy, ¿no? O sea, así, de esa generación que no estudiaron, que no tienen un objetivo, pero cuando oímos a la mamá cuando salió dijimos, ya sabemos. ¿Con quién estás hablando? Exactamente, ¿sí? Métanse, fue lo primero que dijo, métanse. Haz de cuenta que eran 3 chiquitos de 8 años, y eran cuarentones y treintones, y la mamá dio la orden de métanse y se metieron. Ándale. Ahí ¿Te acuerdas del término de mamitis? Sí, claro. ¿No? ¿Quién tenía mamitis? Uy, ¿cuántos no tenían mamitis? Todos los muchachotes grandotes, ¿verdad? Que incluso ya casados, lo primero que hacen después del trabajo es pasar a casa de mamá. Sí, claro. Y eso todavía hay muchas quejas Muchísimo, de ese tipo, ¿eh? muchísimo. ¿Y a quién le dan el dinero del trabajo? Así. Primero a mamá, Así es. ¿no? Sí, sí, Y la esposa es como una necesidad social, pero la relación más importante y más dependiente es con mamá, El no matriarcado. con la esposa. Sí, es cierto. Pero vaya cantidad de procesos de esa naturaleza. Entonces, bueno, ese es otro, y ese es como más natural, como que no se nota, más sutil, donde el chavo no está realizado, donde el chavo no estudió, no trabaja, vive con mamá o es mantenido por mamá, o es ahí como un satélite, un apéndice de mamá, de papá. El famoso Junior. El famoso Junior era un hijo de esa naturaleza. Claro. Un hijo de papi que heredaba lo que le daba papi, que papi, yo conozco familias donde papi le compra la casa, papi le compra el coche, papi le compra el esposo, papi le compra la ropa, papi los lleva, les paga la escuela a los nietos, papi los lleva a pasear. Sí. ¿Sí?
En muchos casos, bueno, no son hijos funcionales en muchos sentidos, a lo mejor no están tan desvirtuados, en un proceso tan destructivo, pero sí son personas que no tienen como un proyecto personal, ¿eh? No, y lo van a Están tener pegados al proyecto de papá y al proyecto de mamá. a cumplir las expectativas de O los al padres. proyecto del hijo mayor. Ujú. A ver, el hijo mayor es el que se va a encargar de cuidarlo y de seguirle dando. Sí. Eso es crónica de una adicción. Crónica de una adicción es el proceso a través del cual los padres vamos formando. Hay que recordar una frase maravillosa de Juvenix. La familia forma, la familia deforma. Y solo la familia, recuerden esto, solo la familia transforma. ¿Esto qué quiere decir? Que si no cambia papá y mamá, es muy difícil que un joven cambie. Extraordinariamente difícil, porque ¿quién crees que es el que pone el límite o que no lo pone? No, los padres. ¿Quién crees que es la autoridad o no lo es? Los padres, definitivamente. El cómplice principal de un adicto normalmente es la esposa, el esposo. Sí. Se acuerda que es que mi mamá me alcahuetaba cuando era yo chiquita o chiquito y me dejaba que hiciera, etcétera. Pues ese alcahuetear al final de cuentas tiene una consecuencia, ¿no? Que hace berrinches desde chiquititito. Ahorita lo vamos a ver. Y habrá Vamos que a ir dejar- como la secuencia. Vamos a ir trabajando una Una por secuencia por una Me parece para bien. que podamos Sí, entenderlo. perfecto. ¿Sale? Vamos con un corte y regresamos con este interesante programa que tenemos con el doctor Enrique Palacios. Volvemos. Continuamos aquí con nuestros amigos de Juvenix. De Juvenix, Y Juvenix. platicando precisamente tanta gente que nos puede estar escuchando y viendo en este momento, preguntándose precisamente en el interior. ¿Un adicto se hace Exacto. o nace? Exacto, esa es la pregunta casi siempre, ¿eh? Porque mucha gente dice, es que el papá era borracho, pues por eso él se está drogando, ¿no? Entonces, O también, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros, sus amigos, o es que su abuelo era alcohólico, Sí. aunque ni lo conoció. o incluso le echamos mucho la culpa, es que con las amistades que se juntan, ¿no? Y las Es que amistades ahora no la son- sociedad y los antros, ¿verdad? Y los Sí. amigos, y hasta en el Face, ¿no? Sí, ya, porque esa es otra adicción, ¿no? Por ejemplo, el estar viendo el teléfono y es una adicción. Aunque a veces sí están trabajando, ¿verdad? Pero fíjate que de lo que tú estás comentando ahorita, que es una parte importante, todo se puede volver adictivo. Todo, absolutamente todo. O sea, no estamos hablando solamente Dime de que una cualquier adicción- cosa. Sí, no, lo que sea, Dime. con la comida, Uy, no. Tiene un comportamiento El sexo. adictivo. El sexo tiene un comportamiento adictivo. Los zapatos. los zapatos, sí, las compras en Las general, compras, ¿no? Hay mujeres que tienen obsesionan. muchos pares de zapatos Así sin es. usar y todavía van a comprar otro. Así es. ¿Y qué crees que dicen que sienten cuando entran a la plaza comercial? Que sienten que se les quita un peso de encima, se sienten ligeras, se les acaban los problemas. Y es que hay gente que justifica muchas cosas, pero todo, yo creo que todo es adictivo. Incluso estas nuevas generaciones de las que tú estabas hablando ahorita son 100% adictivas, precisamente ahorita a la tecnología. Sí, sí, O sea, sí. están muy metidos en esa parte de que... Bueno, Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes. ¿de dónde hablan? ¡Ay, Bruno! Ay, mi secundaria. Ay, Juan Manuel Tocayo, estoy en un programa de radio y estoy al aire en este momento. Hacemos una cosa, ¿me puedo comunicar contigo mañana? Porque mi país me importa. O acabando el programa me comunico contigo, ¿te parece bien? Ándele, gracias. Hasta luego. Chao. Las decisiones de tu localidad. Por ejemplo, a la tecnología. Muchos jóvenes, fíjate, pero es que es muy adictivo. Hay hasta muchos memes donde si estás en la playa estás con el teléfono celular. Sí. Y ahora hay muchos viejitos, por no decir alguno que yo conozco,
que ya está ahí con el meme. No, ¿y sabes qué es lo peor del caso? Barcelona o... Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Yo el otro día en el cine, doctor, viendo la película y están chateando. Viendo la película. O sea, ya no ven la película porque están chateando. ¿No? Entonces yo ahí adelante que le decía, dile que estamos adentro, dile cuál es la escena que viene. O sea, así adentro del cine. Imagínate hasta qué grado se ha llegado en un punto que ya no hay ni siquiera un sentido de concentración por hacer algo, porque de te enfoque, distrae. ¿no? De enfoque, ya no, ya Te no se distrae. puede, sí. Bueno, ¿y dónde está mi teléfono, por cierto? Ya me lo volaron, ¿no? Lo estoy Ahí viendo está. por casualidad. Pero fíjate, digo, si se usa así es una herramienta. Sí, Pero pues si te vas al cine... Mira, ese teléfono, déjame decirte que es un portento de tecnología, ¿eh? Sí. Yo creo que yo lo utilizo igual que mi cerebro, solo un 10%, ¿eh? Sí, claro. Ya estamos aquí de regreso en El Guardián de la Noche para la gente que nos está escuchando en ABC Radio 107.9 de FM y los amigos de Juvenis también. Y es cierto lo que dice el doctor Enrique Palacios, todos los celulares que tenemos todos nosotros utilizamos solamente el 10% de lo que tiene el celular. No, y lo otro no lo sé, y mis hijos me dan una arrastrada cada vez que... Pero aún ellos utilizan utilizan el 10 o el 15%. el 20, sí, nada más se meten a ciertas áreas, ¿no? ¿Cuántas veces no hay, incluso hay memes donde te dicen cómo usar el teléfono Sí, celular? claro, sí, por supuesto. ¿Cuáles son los usos del botoncito, del... No, y eso la nos ha aplicación, ido ¿no? pasando en la parte, hablar de las adicciones, por ejemplo, ahorita, es que nos vamos volviendo adictivos a muchas cosas. Esa es una realidad y esta es una de ellas. Crónica de una adicción. ¿Los padres construyen la adicción de sus hijos? Sí. La respuesta, ustedes mismos se la van a dar. No se las voy a dar yo. Yo no voy a decir sí o no. Ellos mismos que lo deduzcan. Que se pregunten a sí mismos. Condiciones que predisponen a una adicción. O sea, el ambiente antes de que el niño incluso nazca. ¿Sí? Ya habíamos hablado de la identidad. Si es Sí. un niño Sí. que nace en un hogar destruido, es un niño que nace rechazado, es un niño no planeado, Así es un es, niño así es. privilegiado, ¿verdad? La genética, el 50% de los procesos de adicción a sustancias, por lo menos a sustancias, es de carácter genético. Sí tiene una gran carga. 50% es muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Es muchísimo. Por ejemplo, en la esquizofrenia es el 0.1 a 0.2. Imagínate en la esquizofrenia, imagínate 50%. No, imagínate. Hábitos y creencias sociales y familiares. El alcohol como un socializador, el alcohol como el elemento a través del cual la familia se divierte y se reúne. ¿Cómo enseñarle a un hijo a tomar, a volverse macho? ¿Sí? Ahora ya familias, mamás, de verdad, se los juro, mamás que les permiten a sus hijos fumar marihuana, Sí. porque es mejor fumar marihuana en la casa que andar fumando donde quiera. Y hace menos daño que el cigarro, dicen muchos. Hacen menos daños que el cigarro. Es más, ya hay mamás que andan pregonando el uso maravilloso, curativo de la marihuana. ¿Y te acuerdas que en nuestra época de los 70s, 60s, por ahí, el cigarro era socialmente muy bien visto? Ahora ya lo queremos quitar y erradicar, pero en aquel Oye, entonces... es que el cigarro te daba ese toque Claro, de estatus, claro. de vaquero, ¿no? Así es. De macho. O el rally, te acuerdas hombre, de ser como ¿no? que noble, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces la publicidad era enfocada a que el que fumaba tenía un cierto estatus. Y los íconos del cine Los iconos y de del la cine, televisión, así es. nuestros ídolos, Así es. Pedro Infante, Así era. no era gran Pedro Infante, sino estaba bien borracho, Así era. Así era. ¿no? Sí, claro, por Y yo, supuesto. y yo veo las películas y de verdad todos están fumando y tomando. Todos. Así, pero como tranquilamente, ¿eh? Sí. Chupando Bueno. así, resolviendo un caso, pero chupando. Y a ver, mi doc se la cambia ahora. Las nuevas generaciones. Ahora, ¿qué las películas que ve ahora? Puro sexo. Droga y sexo.
puro sexo. Ahora, pero todos están drogando también. Ahora, todas las películas que usted vean, bueno, todas tienen que ver con murciélagos, vampiros, lobos, todo, porque ahora todo es de, no sé por qué, pero ahora todos son murciélagos, vampiros y lobos. Pero todos con rayas de cocaína, con las tachas, con... O Fíjate con la cómo cara cambió. así, con Sí. la cara así como drogada, ¿no? Perfectamente drogados, ni siquiera la cara. O sea, antes era el cigarro y el alcohol. Hoy es el sexo y la droga. Y muchas otras cosas, Y otras sustancias cosas. químicas, por ejemplo, el Guasón, el caso del Guasón. El caso del Guasón filmaba así, ¿no? Porque Así, claro. totalmente la cara se contraía, pero era por las sustancias químicas que tenía Pues, dentro. por eso se murió Su el actuación fue tan buena, pero tenía que ver con las sustancias Sí, que claro. tenía Él dentro. tenía que usar las sustancias para grabar. Y por eso se murió. Y se murió por eso. Se quedó en una Una sobredosis. sobredosis. Pero fíjate cómo han cambiado los tiempos, cómo las adicciones se han modificado de acuerdo a Ahorita, esto, por ¿no? ejemplo, la marihuana ya está pasando. Ah, sí, ya es leve. Esa ya No, fíjate que fui a dar una conferencia a un congreso de profesionistas, de médicos, y hay médicos que aprueban la legalización Sí, de la sí, es marihuana. cierto, eso es verdad. Y yo les dije, bueno, es que son dos cosas fundamentales. Una es cuestión política y económica. Y vamos a ponerle hasta seguridad, de seguridad nacional. Y la otra es de salud. Si a mí me preguntan, doctor, ¿usted autorizaría que su hijo fumara marihuana? La respuesta, por supuesto, es no. Claro, claro. ¿Sí? Pero me corresponde a mí educarlo y criarlo para eso. No, es que No a él tener conciencia y racionalidad para decir no. yo cómo podría imaginar un médico que diga que sí se debe legalizar la marihuana. Es como decir que usted permitiría que su hijo se emborrache todos los días. Pues tampoco. O sea, lo que es contra la salud no puede ser recomendable, no puede ser aceptado, ¿no es cierto? Así es. Desintegración y disfunción familiar, y estamos dándole al clavo de nuestra sociedad actual. La desintegración, ¿cuántos tipos de familias conoces al día de hoy? Desintegradas, madres solteras, padres solteros, hijos de padres que están separados, hijos de padres que cada quien vive con su familia y todavía se juntan y siguen teniendo hijos, ¿verdad? Aquel que tiene su esposa pero sigue teniendo un hijo por aquí, un hijo por allá. La crianza. ¿Quién cría a los hijos hoy? ¿Dónde están nuestros No, hijos? se crían solos. ¿Dónde están los padres? Solo. Los hijos son criados ahora por YouTube, ¿eh? Ah, sí. O por los celulares, por Ya, Facebook. ya hay cursos para criar hijos, créanmelo. Sí. Para darle la mamila, para cambiar el pañal, para enseñarle a estudiar. Ya no necesita estar mamá, ¿eh? Ya, discúlpenme mamás, pero ya hay una mamá sustituta, se llama YouTube. Sí, sí. Igual para el padre, ¿eh? Y te voy a decir algo, ¿te acuerdas que en nuestra época las caricaturas hablaban de la familia y de la unión y tú eran los picapiedras, los supersónicos, todos esos eran familias? Hoy ves las caricaturas de ahora, ya no hay padres. ¿Qué huele? El otro día sale una caricatura que le estaba yo viendo y le dice, ¿dónde está tu mamá? Y le dice, soy niño de probeta. Ah, chirrión. Así, las caricaturas de ahora. O sea, ya se perdió el sentido de esas partes. De Ha cambiado pertenencia. de pertenencia. De grupo, de cohesión. Así es. Y entonces, ¿quién educa? YouTube, ya te dije. Híjole, pues qué pena. Abuso físico, psicológico o sexual. ¿Tú sabías que, por ejemplo, el abuso sexual es transgeneracional? ¿No? Que el ser humano que es abusado sexualmente tiene un alto potencial de abusar sexualmente. ¿Por qué? Porque es una experiencia traumática, primero, que no se trata, y segundo, pues que involucra un comportamiento que tiene esa mezcla, esa fórmula especial que tiene la adicción de placer y dolor, de placer y angustia, de placer y miedo. Pacientes que ahora solo pueden tener sexo a como los abusaron. Es una realidad, ¿eh? Fíjate, sí, qué fuerte. ¿Sí? Qué fuerte. O condiciones como, por ejemplo, esto que está saliendo muy en boga ahora de la pedofilia, ¿no? De ciertas sí, organizaciones religiosas, ¿no? Terrible. Eso es como
una tendencia. Imagínate un niño abusado sexualmente, va a ser un niño Que va a ser que abusador. tiene tendencias a ser abusador, tiene tendencias a ser homosexual y tiene tendencias a tener adicciones, así de esa magnitud. Y sabes que el abuso sexual en la familia mexicana es tan, pero tan frecuente. Que le llaman el incesto, ¿no? Que es dentro de la familia, ¿no? Sí, el incesto es como el tener como relaciones con alguien, algún familiar, ¿no? Que sucede mucho en la familia Aparte de mexicana. la violación como tal, ¿no? Sí. La violación como un acto violento. Y se da mucho que de repente el papá llega alcoholizado y abusa hasta de las hijas y de quien sea, quien se le ponga enfrente. Historias tan frecuentes. Ahora ya es una historia que ya ni siquiera sorprende, ¿no? El papá que abusa del hijo de Ah, sí. tantos años de edad y que ya tiene 3 años abusando de él. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese papá? ¿Por qué? La gente se pregunta, ¿por qué un papá puede abusar de su hijo? Es inconcebible. Sí, que totalmente. Bueno, pues habría que ver la historia de ese papá y es muy probable que encontremos que ese papá tiene una historia. Sí, seguramente, Tiene un antecedente. seguramente. Vamos a ir con un corte. ¿Abandono o Volvemos. rechazo? No Vamos me a- abandones. Vamos a abandonar y a rechazar los comerciales, pero tenemos que ir con ellos. Y Órale, regresamos con sale, esto. ya dijiste. Regresamos con abandono y rechazo. Regresamos. Juvenix. Bien, nosotros seguimos aquí en Juvenix. Transmitiendo. Me acaba de llegar un mensaje ahorita que murió Aretha Franklin. Aretha Franklin. Un comunicado de quién te lo mandó, De Fran Franklin. de una radio escucha que nos está viendo ahorita. ABC Radio. Música que permanece. Oye, pues todo esto de lo que estamos hablando, que nos están escuchando ahorita aquí en Juvenix, tiene que ver, fíjate, todo, bueno, es que es tan complejo, porque todo eso lo vivimos a diario. Pero es que nada más son los antecedentes. Sí, Ahorita vamos a imagínate. empezar cómo se forma. No, hombre, olvídate. Olvídate. Sí, pues esas son historias de vida que tienen que ver desde la niñez, ¿no? Es muy frecuente, estas historias son bien frecuentes. Sí, totalmente. Bien Está frecuentes. en la música de Y eso ABC. que hablamos de lo más general. Pero por ejemplo, hablamos de sobreprotección y permisividad. Eso también, aparentemente eso es como, es que es mi chiquito, mi niño, es el sol de mis ojos, ¿no? Mi ojo azul. Y resulta con que eso también produce adictos. Sí, claro, claro, claro. por supuesto. Los chavos que son sobreprotegidos son chavos sin límites. Y sin límites quiere decir que puedo agarrar tu hoja y la puedo romper. O puedo agarrar este cigarro y me lo puedo fumar porque no tengo límites. Puedo hacer lo que yo quiero. Y esos son los que al rato Puedo andan hacer lo que chocando yo y quiera. haciendo estupidez y media. Normalmente los que son adictos, más adelante, son los clásicos que andan teniendo muchos accidentes automovilísticos Farolitos, que sí, destruyen claro. los coches de papá. Por supuesto, por supuesto. Sí tiene que ver con la crianza, básicamente. Yo así lo veo. Yo creo que, volvemos a lo mismo, tú lo dijiste ahorita, ¿quién educa? YouTube. No. Que hables más fuerte. Ah, Está que- usted como- bueno. está usted como la chavita, como si lo tuviera yo confesado. Tiene que hablar con más fuerza, sin golpearme la mesa, por favor. No, Ahí no es de ya, ahora resulta que no me puedo mover. No, sin ¿Qué moverse, pasó? sin no golpear. Ya estamos aquí de regreso en el Guardián. Yo le estoy dando un consejo al doctor Enrique Palacio. Luego, se puede mover, doctor. Pues usted como si fuera chícharo en comal, no importa. Nada más no me golpee el escritorio, por favor, le digo. Bueno, ya. Está bien. Ahí está. Ay, perdón. Por eso se lo acabo de decir. Después vamos a ver problemas de conducta de los niños que no fueron educados y no les amarraron las manos. Las manos de chiquitos. Abandono o rechazo. Los niños abandonados son niños Uy, sí. con una gran necesidad de afecto. Y te voy a dar rápidamente por qué un niño abandonado puede ser adicto. Un niño abandonado crece con una deficiencia afectiva.
Y una deficiencia afectiva tiene que ver con depresión. Y una deficiencia afectiva tiene que ver con deficiencia de dopamina. Un niño abandonado tiene necesidad de una relación, de una persona, de pertenencia, de afecto. Por eso buscan tanto grupos donde... ¿Y qué crees que produce la mota, la coca? Ah, pues eso, la amistad, acercarse. No, produce una sensación de dopamina y de serotonina. De tranquilidad. Muy agradable. Everything is alright, por ahí todo está bien, ¿no? Y entonces el abandono y el rechazo se cura con eso. Igual que la ansiedad se cura con eso. Entre comillas, cura. Sí. Es una cura parcial, temporal y superficial, Que recuerden. al final de cuentas te destruye. La sobreprotección y la permisividad, no ser autoridad, no poner límites, no ser una guía, dice modelaje disfuncional. O sea, si yo tomo, si yo soy violento, si yo soy peleonero, si yo estoy ausente, si yo no tengo un comportamiento, si yo no le enseño a mi hijo cómo se barre la casa o cómo se tiende la cama o cómo se hace la tarea o cómo se hacen los quehaceres, o cómo se hace la responsabilidad, ¿de dónde va a aprender mi hijo ese tipo de conductas? El modelaje es súper importante, la pérdida del sentido de pertenencia. Si ya papá no está en casa, ¿a qué voy a pertenecer? ¿Quién es mi familia? Así es. Si mamá y papá ya no están en casa, yo no pertenezco, ¿a qué? ¿A una casa? Si papá y mamá no están y llegan en la noche y llegan cansados, enojados o llegan nada más a cenar y acostarse. Ah, sí, cómo no, ¿cómo te fue? Bien, bueno, hasta mañana, que te vaya muy bien. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, eso son las condiciones que van a dar lugar a esta primera parte. Ya tenemos al niño, ya tiene 2 o 3 años más o menos, ¿sale? Ya fueron las condiciones anteriores. Este niño ya tiene dificultad para respetar a la autoridad. Ya no hace caso. ¿A los 2 años, tan temprano? Uy, desde los 6 meses. ¿No has visto niños que a los 6 meses hacen berrinche? Sí, berrinches todos. Les decía a mi abuelita que se embrasilan. Sí. Que ya no pueden estar sin los brazos de la mamá o de la abuelita porque se ponen a llorar. Que ya no quieren la mamila como la quiera dar su mamá. O que si le quitas el chupón, bueno. Si le quitas el chupón, si no le haces caso, si no le das lo que quiere, y empieza a llorar. Dificultad para respetar reglas, límites y órdenes. ¿Conocen a algunos niños así? Muchos, muchísimos. Dificultad para realizar esfuerzos. Son flojos. Los hacen flojos, ¿no? Sí, se convierten en niños flojos. Porque niños todo que se no les son pone, todo se capaces. les da. No, o además no se les hace, sino que la misma mamá ni siquiera lo hace. Sí, claro. No le enseña a hacerlo. Entonces la mamá se enoja que no recogió su plato, pero la mamá no le enseñó a recoger el plato. Así es. Entonces el niño no sabe hacer esfuerzos. Parece increíble, tan absurdo, sí. tan simple, pero es tan real que el niño no sabe levantar esta hoja, porque si a mí me dices que esta hoja ahí es normal, pues yo ahí la dejo. Y si no me dices que hay que levantarla y cómo levantarla, pues yo la dejo. Y si me dices, pero yo no te hago caso, pues ahí la dejo. Y si me dices cómo hacerlo, pero yo lloro y la vuelvo a poner ahí, ahí la dejo. Hay 1000 formas de poder dejar esta hoja y de no enseñarme a levantar esta hoja. ¿Y quién lo hace? Sí, los papás. Mamá y papá. Inestabilidad emocional. Niños que se enojan mucho, que lloran mucho, que son miedosos, que se aíslan. Hay niños que se deprimen. Hay una condición en pediatría que se llama hospitalismo. Son niños que están internados en el hospital, están en la incubadora. Imagínate un niño en la incubadora. Y que por no tener estimulación emocional se deprimen. Y no responden a la medicina, fíjate. Ah, ¿no? No. Son niños que se recontaminan constantemente. Su deprivación inmunológica es tan grande y que tiene que ver con la deprivación emocional. Qué increíble, ¿verdad? ¿Quién lo pudiera decir? Pues, hablabas de 2 años.
esos niños acaban de nacer Sí, claro. y se deprimen. Por eso apareció el programa de Mamá Canguro. Ahora ya permiten a las mamás estar con sus niños infectados, enfermitos, a que ellas los carguen en sus brazos y ellas les den la mamila y la medicina a veces, en muchos sentidos. Sí, es muy importante. Sí, fíjate qué interesante. Conductas disfuncionales de relación como manipulación, berrinches y caprichos. Pareciera ser que el berrinche es una virtud en muchas casas, que el capricho es una virtud. Dáselo para que no esté Ya no ahí llore, diciéndole que no golpee la mesa. Dáselo. Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto. Que no golpee las... Usted nunca le hicieron eso cuando era chiquito. Su mami nunca le dijo que no debía de Que golpear. agarrara una hoja. No, que no golpeara las mesitas, doctor. Nunca le dijo su mami. Manipulación. La manipulación es la forma más sutil y más terrible de poder lograr que tú hagas lo que yo quiera, ¿sí? Ah, sí, sí. Y bueno. que no sea algo correcto, sano, funcional o adecuado. Yo tenía un tío que cuando hace un berrinche un niño gritaba, Herodes no debió morir. ¿No? Sí, pues sí. No. Irresponsabilidad en las tareas del hogar y escolares. Son niños que no hacen la tarea. Son No, niños que son no flojos. no es que no puedan aprender No, las son tablas. flojos. Es que no se las quieren aprender. Así es. ¿Sí? Pero además, ¿quién se las enseñó? Yo recuerdo un día en la cama con los pies en la pared y mi papá diciendo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Es papá, es mamá quien te debe de enseñar las tablas. ¿Cuánto Y tiempo? que las letras y los números no entran con sangre. ¿Cuánto tiempo? Todo el que sea necesario. Hay unos que aprendemos rápido, hay otros que aprenden muy lento. No, ya hay unas mamás que con el cinturón en la mano dice, a ver, ¿ya te sabes la tabla o no te la sabes? Con el cinturón en la mano. Ya me la sé, pero no te la quiero decir. No, dos, ya, pero no, eso tampoco se vale. Hábitos no saludables del dormir, limpieza, orden, alimentación y disciplina. Y te pongo un ejemplo muy frecuente. El niño dice, tengo insomnio. El niño se acuesta a las 3 de la mañana y se levanta a la 1 de la tarde. ¿Qué tiene el niño? Falta de madre. Sí. No es hostil como antes nos decían. Sí. No, es que ¿quién lo acuesta? Hay niños que hacen trampa, que se van a acostar y no se duermen. Por supuesto. Que están con la cobija hasta arriba y el teléfono celular, adentro. Claro, claro. Y que se van y se roban los cables y el conector y el otro. Sí, de verdad. No, por supuesto. Y mamá está dormida, me decía una mamá. Pues, ¿qué cree que yo no necesito dormir? Ella debe de saber. Claro. No, pues no sabe. Un niño de 12 años no sabe. Un adolescente de 15 años debería de saber. O el niño que le dice a ciertas su cosas, mamá, pero no ya sabe. te tienes que dormir, y le deja la televisión adentro del cuarto. Pues sí, ¿cuándo se va a dormir el niño? Relaciones afectivas con sobreinvolucramiento o desapego. Es decir, siempre hay un cómplice del niño berrinchudo y caprichoso. Hay alguien que lo protege. La abuela, el hermano mayor. La mamá o el papá, en donde le pones un castigo y la mamá lo levanta o el papá lo levanta el castigo. Ay, pobrecito, ya déjalo. Hay abuelas para la autoritarias otra. donde ves que los papás le dan una orden y la abuela, no, déjelo. Ay, esas son muy buenas, esas abuelas son bien buenísimas para poder destruir. Fueron las que destruyeron a la hija y ahora están destruyendo al nieto. Exacto, ¿no? Son buenas para destruir cualquier tipo de crianza sana, adecuada. Las abuelas muchas veces, ay, a mi hijo no me lo tocas, que coma lo que quiera. Como una amiga mía que me decía, es que viene mi suegrita y es linda, porque cada vez que viene me decía, a ver, como tú no sabes ser mamá, ¿no? Yo vengo aquí a enseñarles qué es lo que tienen. Y ella le decía, no señora, sí sé y son mis hijos. Aunque sean tus hijos, no importa, tú no sabes. ¿Así cuántas hay, no? No, y le pregunto a una doctora, perdón, ya dije la profesión. Y bueno, se llama María. No, es cierto. No, es cierto. Y trabaja en tal clínica. No. Pero no queremos decir No queremos ventanear a nadie. Resulta que me dice la señora. Me dice, oiga doctor, ¿verdad que las abuelas somos para consentir a los nietos?
Así una frase maravillosa, hermosa, casi viene de la misa del domingo y me dice eso, ¿no? Y le digo, pues sí, sí tiene usted toda la razón, si quiere echar a perder a sus nietos. Ay, Que se espanta, me ve con unos por ojos supuesto, pues se Y convirtió en Palacio Satán. y me pregunta así provocativamente y casi pegándome, ¿por qué? Y le digo, bueno, pues es que las abuelitas hacen exactamente todo lo contrario a la orden de mamá. Claro. Que tiene que comer a tal hora. Ay, ¿por Bueno, qué si a mí ahorita me ya que tiene quiera, hambre? Que coma Que cuando tiene tenga que hambre. comer verdura. No, primero que coma unos dulces y ya después que se Unas coma papitas, la verdura, ¿no? Sí, que se acueste temprano. No, se acuesta tarde porque el niño quiere ver caricaturas. Y me dice, ¿y entonces cómo? ¿Cómo se cría un hijo? Le digo, pues pregúntele las reglas a la mamá y usted con mucho cariño, con mucho respeto, siga las reglas de mamá y enséñeselas a su nieto. ¿Y cómo educó usted? También. Si te das cuenta, comportamiento preadictivo. Ya este chavo ya tiene Ya va. 10 años, ¿sale? Este chavo ya va encarreradito, Camino. ya empezó a trotar. Bajo rendimiento escolar, son chavos que reprueban, son chavos que sacan 6, 7. Y mira, nada más con que no me repruebe, los papás muy Sí. contentos y orgullosos, ¿verdad? Problemas de conducta escolar. Son chavitos que a la maestra sí le contestan, ¿eh? Son chavitos que si quieren no entran a clase o si quieren están haciendo ruido. Es el clásico que está molestando Sí, al sí, otro. sí, Así Sí. los molestan. Sí, quítate. Te digo que no le amarraron las manos cuando era chiquito. No me, de veras, no me hacen caso. Si pudieran ustedes ver al doctor Enrique Palaz, parece pulpo. Vamos ahorita con un corte y regresamos mientras la amarramos. Tráete un mecate, por favor, vamos a amarrar aquí al doctor en Palacio. Vamos con un corte y volvemos. Oye, ya no le sigas porque me estás escribiendo. Ahorita te iba a decir, pues no le siga, doctor, porque yo conozco a alguien así desde que era chiquito. Así era yo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Crónica de una adicción, ¿querías, no? ¿Y si te llevó eso? Claro. No, por supuesto, pues No, yo era terrible. Esto no existe. Oye, en la nos están viendo en la literatura. página y van a decir, oye, pues, pero es la verdad. Ahorita me estaba usted... Bueno, Pues me estaba usted yo así describiendo. era. Bueno, lo verdad es que yo le pregunté a él. Sí. No, pero mucho de esto que estás diciendo ahorita, aunque nos estén viendo aquí, es cierto. Yo de chavito así era. Era un chavito que no entraba a la escuela, que no hacía las tareas, y fui de 6 y 7, ¿no? ¿Por qué? Porque así era, ¿no? Sí era chavito inteligente porque sabía lo que hacía, pero todo esto ¿a qué te lleva? Pues a la larga a tener problemas, porque pues no eres disciplinado, no te vuelves... Es que no hay orden. No hay un orden. Es un niño sin orden. Pero sin nosotros teníamos esa parte. Mira, sin orden, sin dirección y sin guía. Así fue, porque mis papás no estaban. ¿Qué esperas de un niño así? No. Y luego le echamos la culpa al niño. Sí, El niño es muy malo. sí. Es un malora, es un rebelde sin causa. Yo era de los que cada 8 días le hablaban a mis papás en la dirección porque había yo hecho algo y todo. Sí, pues era travieso, era... Y el doctor le decía, mire, lo que pasa es que no tiene un pelo de tonto, ¿no? Pero es distraído, es Por eso te flojo. quedaste así. Sí. Entonces, sí, ¿no? Pero ahorita que lo estaba leyendo te iba a decir, no, ya, párale. Aquí, ¿qué mejor nombre? golpea- Oye, mejor golpea el escritorio. ¿Qué nombre dice abajo? ¿Qué dice? Sí, el guardián de la... No, pero de verdad que sí te digo que muchos de los que nos estén oyendo, viendo, se pueden también relacionar con esto, porque la mayoría, yo no conozco muchos, por lo menos de mi generación era de 9 y 10. Todos éramos del mismo cómo estándar. andan? Todos éramos del mismo estándar, ¿sí? La verdad, pues éramos así, porque también dicen que Dios los hace y ellos se juntan. Eso es se una resuelve las ley, abuelitas. pero buenísima, ¿no? El canijo no se puede juntar con cuates tranquilos. No. Son aburridos, Fresas. ¿sí? Y las chavas canijas, ¿a quién crees que buscan? Sí, plato a los canijos. A los canijos. Claro, claro. Y tienen 10 años y ya andan buscando al Sí. que fuma. Sí. Sí, yo era de los rechazados. Que los rechaza. No, pero es verdad. O sea, para que uno va a fingir las cosas cuando se da uno cuenta que realmente en el proceso de nuestras vidas, así crecemos, la mayoría.
Yo siempre he dicho que las caricaturas de los Simpsons son más reales que cualquier otra caricatura. O sea, sí, así Describen crecen. una realidad. Yo creo que el escritor, que no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, ha de irse ahí a visitar a una familia o a una hamburguesería a ver cómo se comportan los niños. ¿Te Y de ahí acuerdas que había saca otra, sus que era historias, la ¿no? casita de la pradera donde todos estaban unidos y cenaban juntitos, todos iban juntitos a un lado? Eso no existe, eso es como una utopía. La gente es como Bart Simpson, o sea, así son, el travieso, el que hizo esto, en su mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues hay que ir a la raíz, como tú lo decías. ¿Qué le hizo falta a la criatura? Ya estamos de regreso. Mentiras frecuentes. Sí. Los niños aprenden a mentir. Ah, sí. Pero eso también viene desde, dile que no estoy, el papá o la mamá, ¿no? El Ya desde papá o ahí, la por mamá ejemplo. o el niño, ¿no? Que fíjate que la mamá se pasa de intuitiva, porque a pesar de que sabe que le miente, le sigue el juego. ¿Sabes qué nos decía mi mamá nosotros cuando éramos chiquitos? Le voy a decir una mentirita piadosa. Nosotros aprendimos de mentiritas piadosas. Y Al luego- final de cuentas, y eso es luego- una mentira. ¿no? Agresividad, depresión o ansiedad. Son niños agresivos, peleoneros, ansiosos. son niños ansiosos, son Yo no niños era peleonero, pero depresivos. sí era, bueno, parecía chicharrón con mar. Aislacionismo o mutismo son niños que se aíslan. Los que no son agresivos y entrometidos se aíslan, se vuelven silenciosos. Eso sí. ¿Cuál de los dos es más peligroso? ¿El que va a pegarle o No, pues los dos. el que Los se dos. aísla y no dice lo que siente? Los ¿no? dos. Los dos tienen problemas. Sí. Ausentismo escolar, pues ya nos habías claro. dicho, ¿verdad? Ausentismo del hogar. Hay niños que desde También. chiquillos empiezan a, Se salen. en lugar de irse a la escuela, se van a otro lugar, Sí, sí. ¿no? O que O no se quieren estar en tu salen, casa. llegan tarde No a quiero su estar en tu casa, casa, sí, es cierto. ¿no? Y ya cuando son más grandecitos, ya empiezan a faltar a las Así es, casas. así es. Bullying, cutting, sexting y bumping. Ah, Ay, pues, ya, eso me sonó como una canción de Justin Bieber. Bueno, el bullying famoso, El ¿no? bullying, sí. En Que siempre ha todo existido. bullying hay 2 enfermos El agresor y el agredido. y 4 más enfermos, Los papás. los papás. Sí, claro. Sí, el que creen la mayoría de las personas que está enfermo es el agresor. Pero saben que el agredido es un chavo que necesita mucha ayuda. Sí, claro. Tiene una baja autoestima, tiene probablemente depresión, tiene un problema de identidad, no tiene límites, Seguro. son fácilmente rebasables. ¿Y qué crees? Los agresores son especialistas en detectar a los que se Sí, dejan. por supuesto, como tiburones, huelen la sangre. El ratero sabe a quién robarle. Sí, claro, claro. El agresor sabe a quién pegarle. Por supuesto. Y los papás del agresor son violentos. Ujú, claro. Es el que le dice, ¿cómo? ¿Y no te lo sonaste cuando te quitó eso? ¿No? ¿Te quitó el lápiz y no, le No, pegaste? deja de eso. Les llega el niño y les dan unas... Sí. Es como el Tunda. chiste, ¿no? Está el esposo y la esposa y de repente sopas, dormida la muchacha, ¿no? Sí. Y le pega y dice, ¿por qué me pegaste? Sí. Por si te portas Sí, mal. por si tiene malos pensamientos. Y luego ya llega y se acuesta Oye, pero ¿cuántos y papás se va a allá? dormir, oye, y le vuelve a dar una cachetadón. Y dice, ¿ahora por qué me pegaste? Por si te portaste Pues, mal. Así son los papás de los agresores. Y- Les pegan por no, y todos les dicen, lados. sí, o le pegas tú, te pego yo. Entonces, pues tienen que pegar, ¿no? Y bueno, y al que se deja, pues también. Sí. Cutting es una conducta verdaderamente Eso sí es terrible. escalofriante. Llega a ser una baja autoestima muy fuerte. llega a ser muy terriblemente El cutting es los que se lastimosa. cortan. Los que se cortan, hay gente que se corta de una manera muy agresiva, le sale la sangre y la piel y la grasa y muy profundas, ¿eh? Hay gente que se corta las piernas Sí, sobre sí, todo sí. y en los antebrazos, pero hay gente que se corta el cuello, ¿sí? Sí, qué grado Entonces, de depresión. eso, ¿no? El pecho. el pecho, dice Noel que él se corta el pecho. Ah, El sexting, no, la famosa niñas de 10 años enseñándolo, ni lo que tienen, así vaya. es. Las carencias, porque todavía no hay. Todavía no hay, pero andan ahí mostrando una boca que Ese no es- sé qué insinúa, Eso ¿verdad? es cuando la abuelita dice es una buscona.
y se ponen el teléfono en Sí. sus pompitas chiquitas, ¿verdad? Y andan provocando. Buscona, dicen las abuelas. Pero pues ya ves que hay niñas de 6 años perreando. Así es, así es. ¿Ves memes donde la niña está haciéndole como Ah, si estuviera sí, haciendo sí. un acto sexual? Bailes eróticos. ¿Quién le enseñó eso, oye? Pues Y lo la aprendió mamá en el teléfono, aplaudiéndole. En el YouTube. La mamá aplaudiéndole. Ah, sí, sí, claro. Que ya mi hija ya puede tener hombre. Ah, no, perdón. No. Vamping, famoso vamping. Los chavos de hoy se creen vampiros. Pues lo que te digo, pues si todas las series de televisión todas tienen que ver con vampiros, hombres lobos. No, monstruos. vampiros, ¿sabes por qué? Porque dicen que piensan mejor y se inspiran mejor de noche. Ah, sí. Y no duermen los canijos. Sí, es cierto. Con el aval de su mamá y de su papá. Se quejan de que por qué se despiertan a las 2 o 3 de la tarde, ¿verdad? Pero permiten que los niños no duerman. Y estos son bien hábiles. Es que no puedo dormir. Claro. Es que, ¿sabes qué? En la noche me da Tienen miedo. totalmente Es cuatrapeado que el horario. en la noche tengo que ver mi serie, Sí. ¿verdad? Adicción tecnológica. Por ejemplo, los que siguen en el teléfono, ¿no? Ahí están dándole Pero hay duro. unos que están trabajando. Ah, todo. perdón, sí, estaba trabajando. Consumo de tabaco y alcohol, los primeros, ¿no? La primera Ah, prueba sí, de esos. fuego para un chavo es, a ver, fúmale. Sí. Pero ahora las chavas también, ¿eh? Ah, La peor. primera traguito de Sí. cerveza, el primer botecito de cerveza, ¿verdad? Y los primeros cigarros. Esos son como la prueba, como ya empecé la Claro. caída. Totalmente de acuerdo. Pasamos a la siguiente a ver si nos alcanza. Porque Sí, claro. aquí ya hablamos de un comportamiento ¿Ese lo tenemos ya dentro de este o está en el otro? Ya es adolescente. Comportamiento. Este chavo ya tiene 13 años. Sí, ya es adolescente. Este chavo ya reprueba el año, Sí, claro. el ciclo escolar. Este chavo ya lo cambian de escuela. Sí, claro. Ya llega a una innovación, ya llega a una escuela de ese tipo, ¿verdad? Donde están todos los reprobados. No, ya se duerme a los papás todos como los quiera. problemas. ¿Qué me decías que tú reprobaste? Próxima semana. Ah, la próxima semana. En la próxima semana vamos a hablar de este tema del comportamiento adictivo que es bien, bien importante. Aquí ya empezamos a ver al chavo que va ya Al abismo. en franca caída a la adicción, al intento suicida, al comportamiento delincuencial, a robar, a empeñar cosas, a tener problemas de personalidad, ¿sí? Relaciones tóxicas, ¿sí? Y ahorita ya vamos a empezar. Este chavo ya no parece ser que ya no va a estudiar ni va a trabajar. Vamos a empezar con un comportamiento ya más disruptivo, más enfermizo. Y ya aquí es donde los padres, fíjate qué curioso, del anterior que te dije, los padres no reaccionan. Ay, se le va a pasar. Ay, esto no es ningún problema. Está chiquito. Está chiquito. O sea, como tú decías, a los 2 años, sí, ¿no? Desde chiquitos se empiezan, ¿no? Y los papás desde chiquitos empiezan. Entonces, en ese sentido, apenas vamos a empezar con conductas todavía mucho más severas, pero ¿qué crees? Y ahí les va, papás, por favor, todavía no van a reaccionar. Tienen que tocar fondo. Su hijo tiene que estar en una condición verdaderamente grave para que papá y mamá reaccionen. Qué desgracia, ¿no? Que se tenga que deteriorar un chavo al grado de un peligro inminente de vida, de salud. Y algo más triste, doctor, y si es que los papás se enteran. Porque los papás hay unos padres están tan ausentes que ni se enteran. Y entonces es verdaderamente difícil encontrar que haga conciencia. Y yo les voy a repetir otra vez la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? A ver, A ver, tú no te acuerdas, ¿verdad? Sí. Porque yo no. La pregunta ¿Quién fue, crea a los un- papás Exacto. son responsables de crear a un hijo con adicciones, Adicción, así sí o no? Yo dije Ustedes sí. que acaban de escuchar la crónica de un adicto, ¿cómo se forma un ser humano desde que nace, desde que se forma la pareja de padres?
desde sus antecedentes, desde sus creencias, desde cómo tratan a un niño, desde cómo la familia trata a los hijos. No me Y cómo se va poco a poco pasando de un grado, de una fase a otra. ¿Ustedes quién creen que tenga que ver con las drogas y los problemas de conducta y de personalidad de los hijos? Yo les vuelvo a dejar la pregunta y solo ustedes se la pueden contestar. Claro. Vamos con la promoción y ya nos despedimos ahorita y les recordamos de Juvenix, dirección. Juvenix estamos en Platero 102 en la colonia Carretas, en el teléfono 223-5787. Sé que tienes mala memoria, te lo voy a repetir, 223-5787. Ahí está el teléfono. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos en Facebook. En Facebook nos encontramos como Juvenix, en Twitter @Juvenix oficial. Nuestro canal de YouTube es Juvenix. Recuerden que Juvenix es el camino de regreso a casa y que tenemos verdaderamente un proyecto para poder ayudar a su hijo a salir de las drogas, para poder ayudar a su hijo a reencontrar la dirección de su vida, el proyecto de vida, y para poder ayudar a los padres, acompañarlos a que puedan tomar las decisiones más adecuadas para ayudar a sus hijos. Así es. 10% en el tratamiento para internamiento y la consulta gratuita a todos los padres y jóvenes que tengan un problema de adicciones o de problemas de conducta graves, de intentos suicidas. Si llegan con nosotros y dicen, quiero encontrar el camino de regreso a casa. 223-5787, el teléfono de Juvenix. Doctor Enrique Palacios, muchísimas gracias. Manuel, programa gracias. muy interesante. A todos los amigos de Juvenix nos despedimos dejándoles este mensaje a todos ustedes que más vale prevenir, ¿verdad? Para no caer en este tipo de cosas. Es que hay que asesorarse y cuidarse. Ya nos vamos. Gracias, Noel. Gracias a todos los amigos del Guardián de la Noche. Los amigos de Juvenix, muchísimas gracias por habernos seguido a través de la página. Y yo me despido como siempre diciéndoles que hoy es el primer día del resto de tu vida.